Generalmente, las cosas difíciles son las mejores. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Por ejemplo, eh, es fácil pedir prestado, pero es difícil ahorrar para comprar al contado. Aunque el ahorro es un poco difícil, pero en muchas ocasiones y económicamente hablando es mejor. Ahora, la buena salud, tener buena salud también es un poco difícil, porque exige una buena nutrición, comer saludable y hacer ejercicio. Esto es necesario para tener una buena calidad de vida. Cuesta esfuerzo, pero vale la pena lograr tener una buena salud. Entonces, aparte de estas cosas que son buenas y que son difíciles, pero que son buenas para nosotros, hay otras tres cosas que son más importantes, que aunque son difíciles, se tienen que hacer. Y es necesario hacerlo porque es un mandamiento de Dios, son mandamientos de Dios. Estas tres cosas difíciles, pero posibles de hacer, son importantes para tu buena relación con Dios y para la buena relación con los demás. ¿Y cuáles son? La primera es amar a tus enemigos, perdonar a tus ofensores y obedecer al Señor. Tal vez tú dices que sabes cosas de Dios, has aprendido de Él, pero como que te hace difícil obedecerlo. Perdonar al que te ha lastimado. Imagínate, amar al que no te trata bien, al que no te cae bien. Mira, estas cosas son difíciles, pero déjame mostrarte que es posible hacerlo. Veamos entonces que la primera cosa que es difícil de hacer, pero que es necesario hacer, número uno, es amar a tus enemigos. Hablemos primero de esta. Amar a tus enemigos. Dime, ¿te hace fácil poder tratar bien al que te trata mal? Amar a tus enemigos. Ahora, seguro que tú estás pensando, ¿cómo es que los creyentes llegan a tener enemigos? Se supone que como son cristianos, son buenos, no deberían tener enemigos. Mira, cuando el cristiano, el creyente, tiene valores como la honestidad, la verdad, la pureza, la fidelidad en el matrimonio y hacer justicia, entonces cuando los creyentes practican estos valores, obviamente deben hacerlo, que es diferente a los del mundo, y también no solo esto, sino que defiende lo que es correcto, entonces se va a ganar enemigos. Él quiere vivir honestamente en su trabajo, hacer lo correcto, pero otros quieren una gracia deshonesta y él no quiere, se va a ganar enemigos. Él quiere ser fiel en su matrimonio, pero sus amigos hacen burla de él, pero no, él se para firme en esto y se gana enemigos. Entonces, así es como los cristianos llegan a tener ciertos enemigos, pero no es porque lo provoque, sino que no quieren actuar correctamente, como la Biblia nos enseña. Entonces, ahora, si respondemos nosotros como ellos nos tratan, porque por causa de esto se van a burlar de ti, te van a lastimar, o a propósito van a hacer cosas para lastimarte, para poder hacer cosas que te acusen injustamente. Pero si nosotros respondemos de igual forma como ellos hacen, entonces estaríamos a su altura. Pero si en cambio nosotros les amamos, entonces nos elevamos a un nivel más alto y así podemos glorificar a Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues Jesús nos dice amándolos, aplicando la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Es esta: haz por otros lo que quieres que hagan contigo. Haz por otros lo que quieres que hagan contigo. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. Queremos que los demás actúen correctamente con nosotros, dice que nosotros primeramente debemos de hacerlo. Y cuando vemos en este pasaje en Lucas 6, 27 al 36, nos enseña cómo hacerlo, nos da ideas, el Señor nos enseña cómo hacerlo. Y rápidamente lo diré. Por ejemplo, empieza a decir, versículo 27, que debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. El 27 dice, debemos bendecir al que nos maldice, orad por aquel que nos calumnia. Luego el versículo 29 nos dice que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos darle la otra. Si alguien nos pide una túnica o la capa, dice que aún la túnica se lo dejes. Más adelante también nos dice, al que nos pida hay que darle. Y dice, y no hay que pedir que nos los devuelva. Luego más adelante dice, versículo 32, si amas a los que aman, ¿qué haces de más? Y si tratas bien a los que te tratan bien, ¿qué haces de más?
En otras palabras, el Señor nos está diciendo que debemos hacer algo diferente a lo que normalmente la gente hace. Tratar bien al que nos trata mal. Hacer bien a aquellas personas que nos hacen mal. Hacer algo diferente. Luego dice 34, si solo prestas a aquellos que van a devolverte, ¿qué haces de más? En otras palabras, nos está diciendo que debemos de dar a personas que probablemente no nos van a poder devolver. Y esto dice que nos va a traer recompensa. Luego continúa el versículo 35, Lucas 6:35 dice, ama a tus enemigos, haz bien y presta, no esperando recibir de ello nada. Porque cuando uno hace esto, dice, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nos está diciendo Jesús que actuemos como Dios. Versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, mientras que estoy compartiendo estos textos contigo, tal vez tú llegaste a decir, pero un ratito, qué difícil hacer es esto. Porque todo esto se resume en amar a tu enemigo. Amar a tu enemigo. Es difícil de hacer, pero es mejor. Y es necesario porque es un mandamiento de Dios. Pero estás diciendo, pero es difícil de hacer. Sí, es cierto, es difícil de hacer. Pero mira, más adelante te voy a explicar por qué es difícil que nosotros lo hagamos y cómo es posible hacerlo. Vayamos por la segunda, ¿te parece? La segunda cosa que es difícil de hacer, pero que es mejor y es necesario hacer es, número 2, perdonar a tu ofensor. Número 2, perdonar a tu ofensor. Sí, aquella persona que te lastimó, que te hirió, dice la Biblia que hay que perdonar. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En este pasaje nos dice cosas que no debemos hacer, como no juzgar y no condenar, sino más bien debemos de perdonar. Si alguien te ha lastimado, te ha ofendido, ¿cómo te sientes ahora? Estás tal vez lastimado, herido, y quisiera que pienses en esa persona que te ha lastimado, que te ha herido, ¿ok? Ahora tengo una pregunta. Con respecto a esa persona que te ha herido, que te ha lastimado, ¿le estás juzgando? ¿Le estás condenando? Tal vez le estás criticando a esa persona por la falta o la ofensa que cometió contra ti. ¿Actualmente lo estás haciendo? En serio, seguro que hay en tu corazón que tú dices, ¿por qué me hizo esto? No debía ser. Yo confié y en realidad le estás condenando, le estás criticando, estás viendo sus errores. Yo también lo haría. Es algo natural que nosotros respondamos así. Ahora, respecto a ti en relación con otros, tengo otra pregunta. Olvidando un poquito a esa persona que te ofendió, pensemos en las otras personas que conoces y que te rodean. Con respecto a esas personas te pregunto, ¿nunca te has equivocado con otras personas? ¿Nunca les has ofendido? ¿Nunca les has lastimado? ¿Nunca has hecho algo que lastimara a una persona y que tal vez no quería perdonarte? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Mira, en Lucas 6:39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso un ciego puede ir a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora, ¿por qué Jesús dice que acaso un ciego puede ir a otro ciego? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús menciona esto? Creo que Él nos está llevando a algo que nos va a explicar en el versículo 41 y versículo 42. Veamos el versículo 41, dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, acá nos está diciendo que nuestra conducta o nuestra respuesta, generalmente lo que hacemos nosotros es, cuando alguien nos lastima, vemos sus errores, vemos sus faltas, vemos lo que nos ha hecho. Entonces, al ver los errores o la ofensa de esa persona contra ti, estás viendo la paja en su ojo. Pero ¿te has fijado que tú también tienes errores y que tú también has lastimado a otras personas? Y que tú también has cometido faltas con otras personas. Dice el versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es interesante, pero nos empieza a decir viga y paja. Uno tiene el tronco, la viga y la paja. Pero aquí el que tiene la viga, el que tiene el tronco, somos nosotros. Y la otra persona dice que solo tiene la paja. Lo que está diciendo prácticamente es, usted que está ofendido porque la otra persona la ha lastimado,
es que la otra persona tiene una paja en su ojo, pero usted tiene un tronco, una madera en el suyo. Ahora tal vez usted dirá, un ratito, yo no he cometido la falta. Él es el quien me ha lastimado. Él fue quien lo hizo. Él me ofendió, me lastimó. Él lo que me hizo es grave. ¿Ok? Seguro que sí, por eso usted se siente así. Pero déjame decirte que según este pasaje bíblico, tú también estás en una falta. Y probablemente tu falta es más grave. Porque la Biblia dice que tienes un tronco en tu ojo. Y tú estás diciendo, ¿de qué me estás hablando? Mira lo que dice el versículo 37, 6:37, dice, 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y luego dice, perdonad y seréis perdonados. Y dice acá, ser perdonado. ¿Ser perdonado por quién? Obviamente por Dios. ¿Sabes qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que cuando tú no perdonas a la persona que te ha ofendido, es una falta. Y es una falta contra Dios. Entonces, si tú, el que recibe la falta, el ofendido, en las Escrituras nos hablan que necesitamos ser perdonados por Dios, entonces quiere decir que tú también has ofendido a Dios y que estás en falta contra Él. Ahora tú preguntas, ¿pero cuál es esa falta? Esa falta contra Dios, esa ofensa contra Dios es tu falta de perdón. Es no perdonar. Es por no perdonar y el no perdonar es pecado. Por eso dice en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. En 6:37 habla de perdonar y seremos perdonados. En Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tu falta de perdón es una ofensa contra Dios. La Biblia dice que debes quitar ese tronco, tu falta de perdón, pecado contra Dios. Y podrás entonces sacar la paja, la ofensa de esa persona contra ti. ¿Lo entendiste? Ahora tú estás, ahora como que hemos volteado el plato. Ya tú te sientes, antes era que él hizo lo malo, debería arreglar conmigo, pero lo que te estoy diciendo es que tú debes llevar tu corazón y tu vida a arreglar cuentas con Dios. Esa persona hizo faltas contigo, sin duda, te ha ofendido, es correcto, pero hasta ahora tu resistencia a perdonar a esa persona hace que tú también estás en falta contra Dios y una falta grave. Porque cuando tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Tú necesitas arreglar esto. Y necesitas arreglar ya con el Señor, con el Dios del cielo. Dice en Lucas 6:38, si es que no lo haces. ¿Qué pasa si es que no lo haces? Versículo 38 dice, 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. En otras palabras, se te va a tratar con la misma medida que trates a otros. Mira, reconoce que estás mal con Dios porque no perdonas a tu hermano. Le estás juzgando esos errores que cometió contra ti. Mira, solo Dios es el que juzga. Mejor confiesa a Dios tu falta de perdón, quitando el tronco de tu ojo. Y el Señor te perdonará. Y así podrás perdonar, es decir, sacar la paja, la ofensa de esa persona contra ti, y arreglarás cuentas con Dios. Es fácil condenar. Sí, te ha lastimado. Sí, te ha provocado dolor en tu corazón. Pero estás viendo esa paja y estás juzgándole por sus errores que ha cometido contra ti. Pero hasta hoy que no perdonas, hasta hoy que sigues en rencor y en enojo, esa falta de perdón, esa es tu falta con Dios. Y Dios lo toma como pecado también, porque no quieres perdonar a tu hermano. Lucas 6:43 dice, este pasaje 6:43 dice, no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No tiene sentido. El árbol bueno va a dar buen fruto. El árbol malo pues dará un mal fruto. Luego dice versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol, por sus frutos los conoceréis, es lo que está diciendo. Entonces, escucha esto, no podemos producir aquello que no somos o que no tenemos.
Entonces, usted no puede producir, es decir, dar perdón si primero usted no ha sido perdonado. Usted no puede producir, usted no puede dar el perdón si primeramente no ha sido perdonado. Y de repente el problema no es tanto con la persona, es el problema para con Dios. Usted primero tiene que arreglar cuentas con Dios, porque si no arregla cuentas con Dios, en su corazón no puede producir un buen fruto, no puede producir perdón. Ahí está la razón por la cual usted no puede perdonar. ¿Sigues hablando de lo que te hizo esa persona? ¿Lo recuerdas con dolor? ¿Lo dices a los demás? ¿Cuentas a los demás los errores, las faltas? Y con enojo y con tristeza y con amargura cuentas de lo que la otra persona te ha dicho y estás hablando y le estás diciendo a otros lo malo que es esa persona. Mira lo que dice Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca confiesa que tu corazón aún no ha perdonado. Por eso hablas, por eso dices. Tu boca está delatando a tu corazón, ese corazón que aún no ha perdonado. Aquellos que han recibido el perdón de Dios pueden perdonar. Por eso los perdonados perdonan. Por eso le animo a que usted perdone a su ofensor. Sí, es difícil de hacer. Sí, te ha dolido, te ha lastimado y tal vez es difícil volver a remendar esto. Pero es lo mejor que usted puede hacer. Y es necesario porque es un mandamiento de Dios. Sé que es difícil, pero tenga en cuenta que si usted no lo hace, obviamente usted está mostrando que usted no ha recibido el perdón de sus pecados en su vida. Estas cosas como amar, perdonar son difíciles. Y más adelante te voy a explicar por qué es difícil y cómo es posible practicarlo. La tercera cosa que es difícil hacer, pero es mejor y es necesario hacer, es obedecer. Vamos con la siguiente, obedecer al Señor. ¿Ok? Obedecer al Señor. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, Jesús nos está llamando a la obediencia y no solamente a hablar. El Señor no quiere escuchar nuestras palabras, el Señor quiere obediencia. Con respecto, por ejemplo, a amar a tus enemigos, a perdonar a tu ofensor y otras enseñanzas que el Señor nos habla, nos guía, nos enseña, son cosas que el Señor quiere que le obedezcamos, que pongamos por obra. Y muchas cosas que tú has aprendido y lo tienes ahí. Eres sabio y has tenido conocimiento y lo tienes, pero no estás obedeciendo, porque se te hace difícil. Se me hace difícil ponerlo por obra. Sí, se nos hace difícil. ¿Por qué se nos hace difícil? En este pasaje nos dice, en esta parte nos dice que debemos obedecer al Señor. Y dice en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y sabes la historia, y está en el versículo 48 al versículo 49, que nos dice que toda persona que escucha la enseñanza del Señor y lo pone por obra, dice que le compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen vientos, lluvias y viene como un río encima de la casa, no cae y permanece firme. Así es una persona que edifica su vida, que aquellas cosas que está haciendo pone por fundamento a Cristo. Y si una persona edifica sobre Cristo, edifica su vida sobre Cristo, es decir, sobre las palabras, sobre las enseñanzas de Cristo, se mantendrá firme a pesar de los problemas e inconvenientes de la vida. En cambio, en el versículo 49 habla, cuando una persona solamente funda su casa sobre la arena y es superficial, es una persona que solamente oye y no pone por obra. Es una persona que solo sabe las escrituras, pero no lo pone por obra. Es una persona que solo funda su casa sobre la arena, vienen ríos y lo echa para abajo. Entonces, saber lo que Dios dice, lo que Dios enseña, y solo saberlo es como edificar sobre la arena. Pero eso cae y no va a ayudar a que tu vida pueda florecer o pueda estar estable. Mira, los problemas en la vida van a venir, como la tormenta, el río, las inundaciones, es decir, pruebas, tentaciones y dolor y muerte. Y estas cosas van a probar en qué clase de fundamento estamos edificando nuestras vidas. Si no quieres que las pruebas, tentaciones, dolores o problemas en la vida te tumben y te caigan y destruyan tu familia,
Tú necesitas fundar tu vida, tu familia, lo que tú estás haciendo sobre Cristo, sobre la roca. Y esto es poniendo por obra, practicando, obedeciendo lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice. Y cuando pones por obra estas enseñanzas, sus palabras, entonces tú estarás como roca. Cuando vengan problemas, cuando vengan inconvenientes, cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas, no te derribarán, no te harán caer, tú te mantendrás firme. ¿Sabes por qué? Porque estás fundada sobre la roca, es decir, poniendo por obra, obedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amar a tus enemigos, perdonar a tus ofensores, obedecer al Señor. Estas cosas son buenas, son adecuadas, están en recompensa, pero qué difícil es hacerlo. Y ya has visto, ¿no? Qué difícil es amar a aquellos que no te tratan bien, a mis enemigos, perdonar a quien me ofende, poner por obra la palabra, he aprendido tanto y no lo puedo hacer, como que es difícil hacerlo. Mira, si entiendes que son importantes y que debes practicarlos, seguro también reconoces que son difíciles ponerlos por obra. Estas cosas son difíciles de hacer, pero te voy a mostrar por qué es difícil hacerlo, pero también por qué es posible practicarlo. O sea, ¿por qué es difícil practicarlo, ponerlo por obra? Te voy a mostrar, pero también te voy a mostrar que es posible hacerlo. Practicar estas cosas son posibles si tenemos, escúchalo bien, cualidades de la verdadera fe. Practicar estas tres cosas que te acabo de mostrar que nos es difícil, son posibles si tenemos cualidades de la verdadera fe que se muestran en Lucas capítulo 6, versículo 20 al versículo 26. Este pasaje nos enseña que si nosotros somos pobres de espíritu, es decir, si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos reconocido nuestros pecados, si nosotros hemos recibido la fe en Cristo, nos hemos arrepentido porque reconocemos que somos pobres en espíritu, reconocemos que estamos en falta contra Dios, entonces nosotros, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia, tenemos una nueva naturaleza y esto nos da la capacidad de poder obedecer y poner por obra lo que el Señor nos enseña en las Escrituras. En otras palabras, si no nacemos de nuevo, si nuestro corazón no cambia por la fe en Cristo, si no somos cambiados por el Señor, no podemos hacer lo que el Señor nos pide hacer. No vamos a poder. Entonces, en Lucas 6, 20 al 26, ¿qué nos enseña estos pasajes? Estos pasajes nos enseñan de las cualidades de una persona que tiene una fe verdadera y por lo cual es bienaventurada. Pero también habla de la persona que no tiene fe en el Señor y que por lo tanto no puede ni podrá practicar las enseñanzas del Señor y que su final será un lamentar por la eternidad. En realidad este pasaje nos habla acerca de bienaventuranzas y de dolor. Déjame mostrarte cómo es posible amar, perdonar y obedecer. Rápidamente te lo muestro. En Lucas 6:20 dice este pasaje. Lucas 6:20 dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Aquellos que no tienen mucho dinero? ¿Se está refiriendo a esto? No. Según el libro de Mateo capítulo 5, acerca del Sermón del Monte, según la idea de esto es que los pobres se están refiriendo a aquellas personas que son pobres en espíritu, que es lo opuesto a la autojustificación, a la autosuficiencia. Es decir, personas que reconocen sus pecados, que reconocen que están mal contra Dios. La pobreza que se refiere aquí se refiere ante todo en el sentido de su propia carencia espiritual, que necesitan de Dios. Estas personas reconocen la absoluta bancarrota espiritual de sí mismos, porque ellos reconocen que necesitan de Dios, que están en una grave situación con Dios, porque están apartados de Él. Ellos son conscientes de su perdición, de sus pecados, y que fuera de Dios no tienen esperanza. Un pobre
está necesitado y está preocupado por su condición, que extiende su mano por ayuda. Un pobre espiritual reconoce su necesidad y está preocupado por su final, que va a dar cuenta de su vida ante Dios, y extiende su mano hacia Dios por misericordia, por perdón de pecados. En otras palabras, los pobres de espíritu reconocen que son pecadores. Se dan cuenta de que no hay nada bueno en ellos. Se dan cuenta que están en bancarrota espiritual, de que no hay nada que les pueda ayudar, que no hay nada bueno en ellos, que están necesitados y que están camino a la perdición de terminar en el lago de fuego, en el infierno por toda la eternidad. Que no dependen de sí mismos, que no pueden valerse de sí mismos y que sin Dios están perdidos. Son pobres espiritualmente. Y eso es la partida para nosotros para conocer a Dios. Debemos reconocer que sin Dios no somos nada, que necesitamos de Dios y que necesitamos el perdón de los pecados. En otras palabras, que no somos buenos, que no hay nada bueno en nosotros, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos que Él perdone, que nos limpie y que nos dé la salvación, y que sin Él estamos perdidos, pobres en espíritu. Lucas 6:21 empieza a hablar acerca de bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Tener hambre espiritual es tener hambre por la justicia de Dios. Es buscar la justicia de Dios por encima del establecimiento de la propia justicia. Y estas personas van a ser satisfechos a tener una buena relación con Dios. Tener hambre de la justicia de Dios significa que yo soy pecador y deseo que Dios me justifique, que me dé justicia, y que yo no estoy confiando en mi religión, o que guardo ciertos días, o que practico ciertas acciones que hacen que yo me gane el cielo. No, yo no puedo ganar el cielo. Nosotros lo recibimos como un pobre recibe ayuda de una persona que tiene, es decir, Dios. Así nosotros estamos en esa condición. Tenemos hambre de que solo Dios nos justifique, de que solo Dios puede traspasar su justicia, porque nosotros sabemos nuestra condición, reconocemos en qué estamos y necesitamos ser justificados. Luego dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Esto es, aquellas personas que entienden que sus pecados traen consecuencias, están llorando por sus pecados, lamentan, se duelen de haber ofendido a Dios. Entienden que han ofendido al Dios del cielo y por lo tanto lloran y están lastimados porque han lastimado a Dios. La tristeza produce arrepentimiento y esto lleva a la salvación. Y en el versículo 22 habla acerca de bienaventurados son aquellos que por causa de mí os aborrezcan, y nos habla más acerca de esto. Pero hasta aquí, hablando un pequeño resumen acerca de esto, es que si no tienes estas cualidades que se resumen en ser pobre de espíritu, que llora por sus pecados y que busca la justicia que solo Dios puede dar, o en otras palabras, haberte arrepentido de tus pecados y creer, habiendo recibido el perdón de tus pecados. Y si tú haces esto, si tú no recibes esto, si no recibes el perdón de tus pecados, si tú no recibes la justicia de Dios, si no reconoces tu falta de Dios, que eres pobre en espíritu, entonces no podrás amar, perdonar, obedecer. Seguirá siendo difícil para ti, a pesar que has aprendido que es bueno y correcto. Si tú no naces de nuevo, si tú tienes la salvación, si no recibes al Señor, entonces no puedes amar, no puedes perdonar y no puedes obedecer. Es la relación, si te das cuenta. Antes de que nos empiece a decir, ama a tus enemigos, perdona a tus ofensores, obedece al Señor, antes de todo ello, según Lucas capítulo 6, nos dice, bienaventurado aquel que es pobre, que tiene hambre y que llora. Bienaventurado aquel que reconoce su necesidad de Dios, que entiende que en Dios solamente podemos tener justicia y que lamentamos por nuestros pecados y que solo Dios nos puede justificar. En otras palabras, usted necesita volver a nacer. Usted es cristiano. ¿Cuántos años de cristiano? ¿Por qué le es difícil perdonar? ¿Por qué le es difícil amar a personas que le han lastimado, que les tratan mal y que no les... ¿Por qué hay personas que tienen que caerle mal? ¿Por qué no puede obedecer a Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Que te han lastimado? ¿Que te es difícil obedecer al Señor? ¿Cuál es el verdadero problema? Tal vez el verdadero problema no es otros. El verdadero problema está en su corazón, que tal vez usted no ha nacido de nuevo.
que usted no ha recibido el perdón, no puede perdonar, que usted no puede, tu corazón sigue siendo el mismo, por eso no puede obedecer a Dios, porque la verdadera fe produce obediencia. Y si usted no obedece a Dios, el problema está en su fe. ¿Realmente ha nacido de nuevo? ¿Realmente tiene a Cristo en su corazón? ¿Realmente usted es pobre en espíritu? ¿Tiene la necesidad de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, para usted siempre será difícil amar, perdonar y obedecer. Usted no puede obedecer si Cristo no está primero en su corazón. Usted no puede perdonar si no ha sido perdonado en su corazón. Usted no puede amar si no ha recibido el amor de Dios en su corazón. Así lo que usted necesita hacer ahora es ponerse de rodillas, arreglar cuentas con Dios, recibirle en su corazón, pedirle perdón por sus pecados y que Él entre en su vida, manifestando su pobreza espiritual, que tiene hambre de su justicia y que llora por sus pecados. Usted necesita a Dios, porque solo así, te digo, mi querido hermano, hermana, solo así usted puede amar, perdonar y obedecer. Y es necesario que usted lo haga ahora. Acérquese a Dios, hable con Él y arregle cuentas con Jesús, quien murió en la cruz por sus pecados.